¿Ya? Ah, buenas noches, mi nombre es Amilcar, soy de Ingeniería de Sistemas. Mm, un saludo a mis compañeros y a la profesora. Yo escogí el tema que se llama control del movimiento, pues para tratar de, de aproximarme un poco a cómo funciona el cerebro desde esa construcción del movimiento. Pero antes quiero acotar la película de Ladrón de Palabras, porque pues me pareció muy interesante y quiero aprovechar ese espacio para relacionar ciertas cosas eh, con lo que hemos visto en clase. Por ejemplo, me llama mucho la atención la cuestión de los recuerdos. O sea, la cuestión de los recuerdos es una sección muy importante dentro de la trama de la película, que relaciona pues varias aristas, como es la creatividad, la ambición y ciertas formas moralísticas de los personajes. Básicamente, la trama de la película es simplemente narrar una historia dentro de otra historia de otra historia. ¿Por qué? Porque pues obviamente el escritor intenta como transformar, o sea, ese ladrón que se apropia de una cosa que no es de él, sino que es ajena y que pertenece a otra persona. Entonces está la historia del ladrón, está la historia de quien es la obra, y esas dos historias ambas están contenidas dentro de otra historia, pero a su vez la primera está contenida sobre la segunda. Entonces, básicamente esa es una cuestión que orbita dentro de ese análisis. A pesar de que es una historia única, es claro que el oyente pues no se va a dar cuenta en esa historia, sino solamente de una sola historia. Me llama la atención de cómo el conflicto de quién es el autor es una cuestión a la larga de uso, de mucho análisis desde el oyente. La película es una aproximación de lo que es la locura desde una cuestión psicológica, o si se quiere la demencia y la obsesión, como cuestiones del estudio de la escuela psicoanalítica o de la escuela del caso, para la gente que le gusta el psicoanálisis. Me gustan también las temáticas de los conflictos conyugales, el sentimiento de culpa, que es una cuestión muy fisiológica a la larga, que involucra obviamente el cerebro, en la necesidad de perder, y las cuestiones metafóricas de lo que es ángeles incompatibles y diablillos manipuladores dentro de toda esa trama de la película. Bueno, por otro lado, para explicar cómo funciona el movimiento desde una óptica del cerebro, hay que conocer principalmente lo que son las neuronas. Las neuronas son células que comunican a otras células, ya sea de forma precisa, rápida o sin importar la distancia. Las neuronas como tal conectan a tres grandes componentes pertenecientes al sistema nervioso, como son el sensitivo, el motor y el integrador. A veces es conocido como mixto. Ahora bien, el estímulo como tal será conducido a través de las neuronas, y básicamente el componente integrador del sistema nervioso elabora una respuesta, y esta a su vez, dicha respuesta es enviada a través de una neurona, la cual esa neurona ejecuta esa respuesta, ya sea por una acción motora o por la secreción de una glándula. Bueno, partiendo de todo ese concepto de lo que son las neuronas, que va implícito dentro de la cuestión del control de movimiento, existe una cosa dentro del cerebro que se llama corteza cerebral. Esa región del cerebro que se llama corteza cerebral a su vez está compuesta por una subregión que se llama corteza motora. La corteza motora está situada en el lóbulo frontal,
al lado de la cisura de Rolando. La corteza motora, como región de la corteza cerebral, es la encargada, o si se quiere, es la responsable de planificar, controlar y ejecutar todas las funciones motoras voluntarias. La corteza motora, a su vez, está compuesta por tres regiones: la corteza primaria, la secundaria y la premotora. La primera relaciona toda esa cuestión de los impulsos neuronales, la cual controla la ejecución del movimiento. La segunda, que sería la secundaria, transforma la información visual en instrucciones motoras. Y la tercera, guía los movimientos y controla los músculos proximales y del tronco corporal. Existe una tercera zona, que es la denominada área motora suplementaria, o AMS. Esta región tiene la función de planificar y coordinar los movimientos complejos dentro del sistema. Un ejemplo de eso puede ser el uso de ambas manos. Básicamente la corteza motora tiene asociada un contexto celular, y ese contexto celular no tiene una doble estructuración, sino que su morfología relaciona una cuestión de 6 capas desde una óptica horizontal y unas columnas que estimulan la actuación de determinados músculos o grupos musculares sinérgicos desde una óptica vertical. Ahora bien, ya hablando desde una forma global, independientemente de la corteza motora, la función motora dentro del organismo no solo depende de esa corteza motora, sino que depende de otras regiones dentro del cerebro, como es la cuestión del cerebelo y de muchos motores subcorticales. Pues básicamente es eso, compañeros, y pues quería dejar en debate la cuestión de que la construcción del movimiento en el ser humano no es una cuestión ajena solamente como a la fisiología o a esa biología romántica del cerebro, sino que también es una cuestión muy que se relaciona cómo el ser humano se adapta a ese espacio geográfico, a ese contexto social.